Buen día, bienvenidas. ¿Qué tal Kitty? ¿Qué tal Elsa? Ana María, Alba, hola, hola. Buenos días. Buenos días. Hola María Antonieta, qué gusto de verte. A mí también me alegra verlos. ¿Qué hora es por allá? Muy temprano, ¿no? Sí, aquí son, bueno, ahorita son las 7, a veces me levanto a las 3, pero hoy es las 7. Bueno, bienvenida. Hola María Susana, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Vamos a esperar unos minutos como siempre, hasta 11:05. Hola, buen Estamos día. llegando. Hola María Cecilia, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Buen Bien, día. por suerte, muy bien, con un día divino hoy acá en Buenos Aires. Divino, sí, divino. ¿Qué pasa? Nada. No, no. ¿Estás mirando otra cosa? No se puede. ¿Qué querías hacer? O cambiar el nombre para ponerte el tuyo también, si no. Ahí está, mira. Déjalo. Sí. Voy a cambiar porque si no. ¿Quién están hablando? Para que no puedo. Para un poco que no puedo. No sé qué pasa. Quería poner. Walk with me by quiet streams. I need to hear the wind, feel the ground beneath my feet. 'Cause you're the only friend who can set my soul at ease. And in the quiet pride of my father's eyes, I remember who I am. Buen día. And when I feel the warmth of my father's smile, ¿Cómo estás, Liliana? feels like I've been Bien, por suerte. born again. Me alegro mucho. I've been born again. I've been born Buen día. again. Hola María Rosa, Buen día. bienvenida. Acá estoy a las carreras, pero llegué.
Llegaste, bueno, eso es importante. No. Ahora vamos a tener tiempo para bajar Sí. la marcha. un Bajar poco. la marcha. Buen día, María Irene. ¿Cómo estás? Antes de empezar la reunión, te voy a decir que te voy a pasar lo prometido, la dirección por WhatsApp, la dirección de Karina Conte, la nueva coordinadora para el Uruguay. Dale, con gusto. Que lo tengo prometido. Y le puedo hacer una pregunta. ¿Qué fue? Sí. ¿Fue en el cambio de paradigma que tú mencionaste? El cerebro neuroplástico, ¿dónde fue que hablamos sobre el cerebro neuroplástico? Y en ese congreso lo charlamos. ¿En ese congreso? Sí, y en algunas otras charlas también que he dado, pero hay una que se llama Meditación y Cerebro, donde hemos hablado también de eso. Sí. Pero si necesitas algún material que tengamos, Te agradezco. Te agradezco. ¿sí, Liliana? Está silenciada. Ahora está silenciada. Yo me silencio ahora. Me interesa porque mi nieta me sacó el tema. Ah, mira. Y estuvimos hablando, después te comento. María Rosa, en ese congreso de cambio de paradigma hay un videito muy bueno que está dibujado el cerebro y con un color. Gracias, ya te lo entendí, muchas gracias. Bueno, ya son y 5. Vamos a comenzar llegando y haciendo nuestra práctica, ¿no? Nuestra práctica de todos los domingos. Hemos hablado mucho, ¿no?, de para qué meditamos. Y una de las razones por las que meditamos, ¿no? Cuando meditamos, entramos en ese silencio profundo que a la vez es entrar, ¿no? Dejar un poco afuera la oscuridad de todos esos pensamientos, a veces tóxicos, que tenemos, para entrar en la pura luz, esa luz que está dándole vida, ¿no? Si miran por la ventana, verán alguna plantita, algún arbolito, vida ahí afuera, y siempre es esa luz. Es de ahí de donde venimos, y ahí a donde vamos. Y justamente la sombra se disipa con la luz. La sombra se ilumina, o sea, lo que está en la oscuridad se ilumina con la luz. Meditar y estar en silencio y quietud es una muy buena herramienta de autoconocimiento también, porque allí empezamos a darnos cuenta quién somos de verdad, ¿no? Que no soy solo sino también uno que camina a mi lado, ¿no? Y que, como decía Juan Ramón Jiménez, permanecerá en pie cuando yo ya no esté. Y a ese también es parte de mí, ese es, desde la mirada cristiana, ¿no?, a través de Cristo estar en el Padre y el Padre en nosotros. Entonces vamos a hacer estos 20 minutos de práctica de silencio. ¿Hay alguien que por primera vez venga, que necesite alguna introducción? Me parece que no. Que todos más o menos conocemos la práctica. Y así que bueno, vamos a comenzar directamente. Nos disponemos cómodamente en nuestra silla. Preparamos primero la respiración, aquietándola y estableciendo una relación, poniendo la atención en la respiración. Allí está la vida, allí está el espíritu. A los portadores del espíritu antiguamente se les decía neumóforos, de aire, ¿no? Por eso tan importante la respiración, para ir entrando en el silencio.
ir dejando todo aquello que ya no sirve, si como decía María Rosa, llegamos un poco a las corridas, ya es el momento de decir, llegué, aquí estoy en casa, voy a quedarme en casa un rato. Porque Dios está en casa, decía Meister Eckhart, somos nosotros los que nos vamos ahí de paseo, ¿no? Con los pensamientos, con las preocupaciones. Vengamos a casa. Ponemos la espalda erguida, nos aseguramos un buen apoyo en la silla, sillón, banquito, lo que cada uno haya elegido para meditar hoy. Y juntos hacemos la oración inicial que nos dejó el Padre John Main. Padre Celestial, abre nuestros corazones a la presencia silenciosa del Espíritu de tu Hijo. Condúcenos a ese silencio misterioso donde tu amor se revela a todo aquel que llama Maranatha, ven Señor Jesús.
Muy bien. Mientras vamos volviendo a la habitación donde estamos, a esta charla que vamos a compartir. Voy a ir compartiéndoles pantallas, ¿sí? Muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de un tema del que no se habló tanto, hasta hace no mucho, particularmente en los mundos de habla hispana, francesa, no tanto en el mundo anglosajón, pero que sí se empezó a hablar antes y estuvieron más abiertos al trabajo de Carl Jung. Porque es Carl Jung quien desarrolla mayormente la noción de la sombra a partir del estudio del inconsciente. Y ¿alguien se anima a definir qué entiende por sombra, desde un punto de vista de la psicología, qué es esto de integrar nuestra sombra? ¿Hay alguien que nunca había escuchado el término? Pueden escribir o pueden abrir micrófono. Vamos a hacerlo más charladito. Bueno. No me queda claro si nadie sabe nada, o todos saben todo, o no se animan a hablar, o es fiaca de domingo nomás. Bueno, en cualquier caso voy a arrancar, entonces vamos a arrancar, a ver si después se van animando sobre el camino. Hay un hombre que falleció lamentablemente en 2011, a ver en el chat que me... Integrar mi yo, mi conciencia. Sí, va por ahí, Liria. Va por ahí, pero hay más, ¿no? También diría que tiene que ver con integrar mi inconsciencia, ¿no? Y mi yo con mayúscula, ¿no? Pero está por ahí, sí. Falleció en 2011, lamentablemente. Yo este libro de él lo leí, calculo que sería algo así como 2005. Y su nombre es Jean Monbouquet, y Jean Monbouquet era psicólogo y sacerdote canadiense, y escribió un libro muy, muy bello, muy útil, muy fácil de leer para un tema tan complejo, que se llama Reconciliarse con la propia sombra, el lado oscuro de la persona. Yo tengo la 4ª edición, creo que hubo hasta 6, 7, muchas ediciones. Realmente, y de hecho está bastante agotado, aunque por Mercado Libre alguna copia pueden conseguirse. Y también de algún modo si tienen acceso a libros en formato electrónico también se consigue. Entonces él comienza este libro con un cuento, ¿no? A mí me encantan los cuentos. Por algo Jesús contaba cuentos. Y habla del amor al enemigo que hay en mí. Y cuenta que un sábado el hijo de un rabino fue a rezar a una sinagoga que no era la de su padre. A su vuelta el rabino le preguntó: ¿y bien? ¿Has aprendido algo nuevo? Y el hijo respondió: sí, naturalmente. El padre, un poco picado en su orgullo de rabino, prosiguió: entonces, ¿qué es lo que te enseñan allá abajo? Y el chico responde: ama a tu enemigo. El padre se apresuró a replicar: predican lo mismo que yo, ¿cómo puedes pretender haber aprendido algo nuevo? Y el hijo le respondió: me enseñaron a amar
al enemigo que habita en mí, mientras que yo me encarnizo en combatirlo. Muchas veces, ¿no? Y esto o sea, es un proceso natural de la evolución, del desarrollo humano, de nuestro ciclo de vida. A ver, María Cecilia, voy a hacer una pausa, que tenemos otra definición de la sombra, es la parte oculta que no queremos reconocer o no vemos, y tiene que ver con el ego, que es la forma en que nos presentamos a los demás, que no es nuestra real personalidad. Muy bien. Muy, muy bueno, y les digo, no es un concepto difícil es fácil de poner en una definición, y mucho menos de reconocerlo. Por eso requiere trabajo. Pero vamos a ver qué pasa si no reconocemos e integramos esa sombra, ¿no? Tiene que ver con el ego, claro, porque el ego lo vamos construyendo para evitar ser castigados o para complacer a aquellos que tuvieron algún rol determinante en nuestra educación, en nuestro crecimiento, ¿no? Monburquet dice, la sombra es todo lo que hemos arrojado al inconsciente por temor a ser rechazados por las personas que desempeñaron un papel determinante en nuestra educación. Al mandar a la sombra construimos un personaje, ¿no? Que siempre sea, por ejemplo, ¿no? Hay cuestiones generacionales, culturales, de núcleo familiar, pero puede ser que en donde yo me crié y quienes me educaron veían muy mal si yo no era servicial y estaba siempre a disposición, sea a cualquier hora del día, y yo me postergaba constantemente o incluso dejaba de descansar o de cuidarme por estar pendiente de los demás, ¿no? Entonces, tal vez recibí el mensaje, cuidarme a mí mismo es de egoísta, es de egocéntrico. Hay un mensaje brujo, ¿no? De que hay que inmolarse por los demás, por ejemplo, eso es frecuente. Entonces, ese mensaje, todo lo que es mi deseo de cuidarme a mí mismo, mi deseo de pasarla bien, mi deseo o mi necesidad de pasarla bien, mi necesidad de mi bienestar, a veces tiene que ver con los aspectos más excéntricos o hasta creativos, ¿no? Mi sensibilidad, mi amor por el arte, por la música, a lo mejor en mi hogar no eran bienvenidos, ¿no? Acá se labura y todo lo demás es para románticos, es para vagos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces vamos mandando a la sombra. Hay una manito levantada, no sé si levantada o por accidente, de ML, y no sé quién eres. Hola, ¿cómo estás, José? Yo soy María. ¿Cómo Hola andás? María, Todo ¿cómo estás? bien. Muy bien, gracias. Súper agradecida al tema que tocaste, porque cuando hiciste la pregunta yo estaba pensando y no me animé y dije, bueno, esto, ¿no? Que la sombra que hace que uno diga, bueno, si no digo algo perfecto, yo voy a decir lo que yo siento. Digo, qué genial el tema y qué difícil es aceptarnos como no perfectos. Y eso nos relajaría muchísimo, yo lo digo por mí, a mí me relajaría muchísimo, sobre todo en las situaciones a veces que estoy viviendo, cambié de situación y estoy viviendo de otra manera, con mi grupo familiar, por un montón de temas que tienen que ver con logística, de cuestiones. Bueno, mi hijo tiene a la novia, digamos, afectada por una caída, y entonces yo me tengo que ocupar de todo lo de ellos, digamos, en otro lugar, me tuve que trasladar geográficamente. Y esto, ¿no? ¿Cómo se notan las cosas familiares? ¿Cómo uno no está preparado para no ser perfecto o cumplir las expectativas del otro por amor entendido como lo entendemos
vulgarmente, ¿no? Y esto que decías vos, qué bueno, y qué tarea inmensa y para el resto de mi vida, bueno, ir aceptándome de a poco como no perfecta, que me va a relajar en un montón de situaciones para no estar respondiendo en forma reactiva, ¿no? Y se Claro. puede ser igual y se puede ser amoroso igual y se puede sumar igual y se puede sin tanto, bueno, se puede aprender del dolor, pero sin tanto dolor, sin tanta tensión de T con S, ¿no? Bueno, eso quería decir, que te agradezco muchísimo el tema y cierra el micrófono, que eso es lo que quería aportar, la dificultad de aceptarse no perfectos, Ujú. que es una manera también cristiana de pensarnos, de darle más lugar a confiar en la aceptación de algo más grande que nosotros, como cada uno lo conciba, que para mí es Dios, ¿no? Bueno, gracias, cierra el micrófono. Muchas gracias, María. Gracias. Muchas gracias. Mira, entre Lidia, María Cecilia, ahora vos, realmente vamos tomando, es muy lindo todo lo que dijiste, María, es muy descriptivo de esto de la sombra. Tenemos también una cultura que ha fomentado muchísimo el ocultar la sombra. Yo pienso nomás, ¿no?, en mi carrera ejecutiva, los procesos de selección, uno tenía que mostrarse perfecto, había gente que te entrenaba para cómo ocultar quién sos de verdad para complacer al empleador, ¿no?, y conseguir el trabajo, por ejemplo. Eso nos vamos dando cuenta con la vida, con las piñas, con los golpes, cuánto sufrimiento, cuánta energía, y además cómo realmente, como dice de Montbourquet, o Montbourquet, yo no sé por qué le pongo el D adelante, que sin el conocimiento de esta sombra, o sea, y sin reconocerla y reconciliarme, no me puedo conocer bien, y que el trabajo que se efectúa sobre ella constituye, perdón el error de tipeo, una condición esencial para quien quiera ser una persona equilibrada y entera. Son muchas las consecuencias de no integrar nuestra sombra. Podemos enfermar cada uno según su constitución, su ADN genética, puede enfermar de diversas enfermedades físicas, o puede enfermar de diversas enfermedades mentales y emocionales y psicológicas. Por esa terrible presión que cuesta mantener en ese cuarto de atrás, lleno de amontonado de cosas que después nos sirven en realidad para vivir, y tenemos que ir a buscar, pero se están acumulando ahí, no pueden salir, pujan por salir y no pueden salir, y a veces cuando salen de la peor forma, ¿no? Entonces tenemos esa persona modelo, qué sé yo, y un buen día, ¿no?, vemos en las noticias que salió y acribilló a un montón de personas, ¿no? ¿Qué le pasó? Era un hombre ejemplar, una mujer ejemplar. Carl Jung entonces, a su vez, define a la sombra para tener, ¿no?, una imagen gráfica con otro cuento, y este es un cuento de un sueño que tuvo Carl Jung, ¿no? Y dice así: tuve un sueño que me asustó y me animó a la vez. Era de noche y me encontraba en un lugar desconocido. Avanzaba con dificultad contra un fuerte viento. Una densa bruma lo cubría todo. En mis manos, en forma de copia, tenía una débil luz que amenazaba con extinguirse a cada momento. Mi vida dependía de esta débil luz, que yo protegía preciosamente. De pronto, tuve la impresión de que algo avanzaba detrás de mí.
Miré hacia atrás y percibí la forma gigantesca de un ser que me seguía. Pero al mismo tiempo fui consciente de que a pesar de mi error, debía proteger mi luz a través de las tinieblas y contra el viento. Al despertarme me di cuenta de que la forma monstruosa era mi sombra, formada por la pequeña llama que tenía encendida en medio de la tormenta. Sabía también que esta frágil luz era mi conciencia, la única luz que poseía. Enfrentada al poder de las tinieblas, era una luz, mi única luz. Comenzábamos, ¿no?, la práctica. Yo les comentaba, bueno, al hacer silencio y quietud y soltar todos los pensamientos, apegos, preocupaciones por un rato y permitimos ser, nos permitimos sumergirnos en esa luz. La práctica de la meditación y la repetición de la palabra, del mantra, es como si tomara los anteojos y un pañuelito, ¿no? Y este es el mantra, y el mantra va limpiando, el silencio va limpiando el cristal de un montón de oscuridades. Pero esencialmente somos luz sumergida y se nos ha pegado mucha oscuridad, ¿no? Entonces es como que hay mucha parte nuestra que no vemos. ¿Y cómo se trabaja entonces la sombra? Tiene un poco que ver, ya la vez pasada hablábamos de la humildad, y yo les contaba de ese cuadrante, de esa tabla que se llama Ventana de Johari, ese cuadrante que es mi yo, que otros conocen y yo no conozco, porque como yo lo tengo en sombra no lo puedo ver, pero otros sí lo ven. Entonces la humildad y escuchar y comenzar a registrar el impacto de mis actos en los demás me va ayudando. Es una de las técnicas para trabajar la sombra, pero como para disolver toda esa estructura, ¿no?, y llenarla de luz. Zambullirme 2 veces por día, como hacemos al meditar, en esa luz, ayuda mucho también. No les digo que con eso vamos a resolver todos nuestros traumas y todas estas cuestiones de nuestra sombra. Requiere un trabajo en el plano, en todos los planos. En el físico, a veces la sombra tiene que ver con lo corporal, ¿no? Que cómo me visto, que tengo que medir, no sé, tales medidas, y tengo que pesar tantos kilos, o tengo... es trabajar con... es aceptarme tal cual soy. Y ahora vamos a ver algunas cosas de qué significa el trabajo con la sombra, pero comienza por aceptarme tal cual soy, por amarme tal cual soy. Como decía María, por amarme aunque no sea perfecto. Reconocer que no soy perfecto, porque perfecto es Dios. Solo la perfección en términos humanos es absolutamente una convención. Cada cultura va a significar algo diferente, y en general nosotros la perfección la asociamos con cumplir perfectamente con los parámetros racionales de nuestra cultura, pero poco importa si tenemos o no corazón para ser perfectos en nuestra cultura moderna, digamos. María dice que además, a pesar del esfuerzo de ocultar todo, se nota. No podemos engañar, claro, pero se genera también como un lazo de realimentación en el que se nota y nos angustiamos más porque se nota, entonces no estoy siendo perfecto, y entonces me están mirando, y aparecen todo el tipo de distorsión mental, como la paranoia, como los pensamientos obsesivos, o las crisis de ansiedad, ataques de pánico. Entonces, ustedes se encuentran, acá abro de vuelta a un espacio de diálogo, hago algunas preguntas, porque para mí aprendí a través de la práctica, a través de
los contemplativos a través de Lawrence, por ejemplo, Freeman, que es mucho más importante preguntar que responder, y escuchar que decir o hablar. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes ven en las enseñanzas de Jesús, trayendo un poco esto, ¿no? Acá tratamos de dar saberes universales desde la óptica cristiana, y justo María decía, ¿no? Lo de como cristianos, y es ser buen cristiano, esto de reconocer la sombra, ¿no? ¿Dónde algún pasaje en el Evangelio así que recuerden de las enseñanzas de Jesús que les hable de la sombra? Soledad, ¿cómo estás? ¿Va a quedar grabada? Sí, va a quedar grabada en Columbia. Y si la necesitas por otra vía, escribime por redes sociales. Creo que yo te he visto en redes sociales, así que me puedes escribir por ahí, así no pierdo tiempo pasándote el mail. Bueno. Buenos días. Soy Elsa de Paraguay y pienso que cuando Jesús habla de que no vemos la viga que tenemos en el ojo, podríamos asociar a la sombra que también no conocemos, nuestra sombra. Ahí está. Para mí, coincido con vos, ese es el más evidente de las referencias a la sombra que hace Jesús, ¿no? Nosotros, generalmente, piensa en un minuto, ¿qué nos pasa o qué me pasa? Vamos a hablar en primera persona un ratito. ¿Qué me pasa cuando alguien me parece arrogante? ¿De qué está hablando? Es un ejercicio, ¿no? Lo más natural, lo primero, este es un arrogante, y yo soy re humilde, yo soy bárbaro, pero este es el contraste, ¿no? Pero con el trabajo de los años empezamos a ver, en realidad, lo estoy juzgando, y al juzgarme, y ahí hay otra referencia de Jesús a la sombra, no juzguéis porque con la misma vara que juzguéis seréis juzgados. En realidad lo que está diciendo es, ese juicio que estás haciendo sobre él es tu propio arrogante que no querés reconocer y que te molesta no poder reconocerlo y dejarlo salir. Esto me hace acordar a un chiste que Lawrence, el padre Lawrence Freeman, una vez estábamos en una reunión de trabajo allá en Europa, y durante la cena salió una conversación y él cuenta un chiste, ¿no? Y dice que había un hombre que era muy fiel, amante esposo, devoto, y había otro que era un tiro al aire, mujeriego, le gustaba el vino, la bebida. Entonces cuando llega el momento de la muerte, ¿no? El que era un amante esposo, correcto, etcétera, llega al cielo, ¿no? Y el otro muere y se arrepiente en el último momento, ¿no? Y Jesús le dice, bueno, vos pasá también, claro, como sos hijo mío. Entonces el otro lo mira a Jesús y le dice, ¿y ahora me lo decís? Y ahora me lo decís, como diciendo, adentro mío había un mujeriego toda la vida que no sabía, que lo reprimí, ¿no? Y ahora, mirá, lo hubiera pasado. Bueno, no se trata, viste, de anular, matar eso que vemos como imperfecto, como por ejemplo, ¿no es cierto?, el impulso afectivo, sino de integrarlo, ¿no?, a algo saludable. O disfrutar de una buena comida o una buena bebida versus, ¿no?, la manera no saludable de manifestarlo, que es emborracharme, intoxicarme. Voy a hacer una pausa porque hay la ley del espejo, ni más ni menos, si María Cecilia, Luisa dice la sombra, la proyectamos en los demás, así es. Pero se dan cuenta el tesoro enorme que es la sombra entonces, ¿sí? En vez de asustarnos y enojarnos cuando la vemos sobre los demás, hacemos la pregunta, ¿no? Poder meditar también ayuda. Ustedes vieron que si lo escuchan al padre Lawrence o algunas charlas nuestras, alguna mía, donde decimos meditar, está, además de que científicamente comprobado,
hacemos muy bien, creo, en validar nuestra propia experiencia. Y vamos a ver que con la práctica, después de un tiempo de practicar en lo posible 2 veces por día, y ya no vamos a reaccionar, ¿no?, como leche hervida, sino que por ahí podemos respirar y antes de reaccionar, tratar de observar y ver qué me está diciendo de mí esto. Porque ese reprochón, ese tirano, está más adentro que afuera. Y si hay algo que sabemos con los años, es que no cambiamos al mundo. La gente no cambia, si no es por un acto de conciencia, por la gracia de Dios. No cambia. Lo único que yo sí puedo hacer es el acto de conciencia de cambiar mi mirada sobre las cosas. Tal vez sí me consideraba, ¿no es cierto?, que estaba muy mal desabrocharme el botón de la camisa, empezar a decir, bueno, no está tan mal porque tengo calor y necesito realmente un poquito de fresquito, ¿no? Y me abro el botón de la camisa y ya empiezo a mirarlo con amor, ¿no? Amar a ese enemigo interior que me dice, no te desabroches el botón, porque ¿qué puede ser la voz de mi mamá, o de mi papá, o del maestro en la escuela? Por ejemplo, durante mucho tiempo en las escuelas a los zurdos se los obligaba a escribir con la mano derecha, cuando su necesidad biológica, su cableado interno era escribir con la izquierda, y es la natural, y no tenía absolutamente nada de malo. Muchos zurdos tienen muchos traumas por eso, ¿no? Al crecer. Bien, vamos a seguir. Pero me gustaría me cuenten ustedes también, ¿qué les resuena esto de que cuando alguien me parece, o alguien lo vemos disfrutando, ¿no? Y a veces, ¿no?, lo vemos en la tele, ¿no? Mirá, fulano está ahí, qué sé yo. En algún lugar no hay un poquito de, la verdad es que yo quisiera estar ahí y no me lo permito. Porque esto es lo que, al proponer integrar y trabajar la sombra, es un concepto esencialmente no dual. Cuando es dual, ¿no es cierto?, cuando que es mayormente, como muchas veces vimos, la ley y la religión, y recordemos que San Pablo decía, la letra mata y el espíritu vivifica. Si vemos desde la letra, siempre vamos a capturar malo, bueno, él está mal, yo estoy bien. Desde el amor, podemos ver más compasivamente, ¿no? Bueno, perdón, yo no, ahora vi que bajaron, pero tenía la mano levantada. María Rosa y María Antonieta. Así que dale María Rosa y después sigue María Antonieta. Está silenciada, me parece, María Rosa. ¿O no te escuchamos por ahí? No, estaba silenciada, perdón. No, que de repente yo no me expreso tan técnicamente como otras, pero tengo en el corazón, me bulle desde que empezaste a hablar. Porque tal cual, lo que dijiste, Jesús. Estamos tratando de ayudarnos a superar las sombras, así que dale. Claro, bueno, disculpen si no soy muy técnica como otras personas, pero bueno, del Evangelio, cuando están lapidando a la mujer, todos la quieren, los hombres están apedreando para matarla, y cuando Jesús dice, paren un poquito, que no tenga pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Y se van yendo, se va yendo todo. No, pero tengo grabado algo de que el camino para peregrinar en la meditación es el autoconocimiento. Desde ahí partimos, que justamente es este tema que estamos tratando, ¿no? Pero Lorenz tiene hizo 3 artículos sobre los aspectos del amor. No sé si tú lo has visto, sí. José. El aspecto 1, 2 y 3, donde él da vuelta el mandamiento del amor, ¿no? Que el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, y ama al prójimo como a ti mismo. Y él lo da vuelta. ¿Y qué dice? Primero,
Ámate a ti mismo, para conocerte con las luces y las sombras. Después, ama al prójimo, porque yo si cambio mi mirada hacia el otro, lo voy a aceptar como yo me acepté con mis luces y mis sombras, voy a aceptar al otro, y de ahí vamos a amar a Dios. ¿No? Así es. Es así, ¿no, José? No me equivoco, pero realmente a mí me quedó grabado eso y creo que trato de ponerlo en práctica esa vez. Es que es muy propio de nuestra cultura haber tomado, y digo de la cultura, no necesariamente de los predicadores, pero nuestra cultura ha usado, y yo creo que muchas veces en beneficio del sistema, de un sistema que necesita de gente que se someta, que acepte incondicionalmente, que niegue un poco, que niegue su sombra, esto de el acento más puesto en ama al prójimo que en el a ti mismo. Pero si vos analizás la frase ama a tu prójimo como a ti mismo, parte de una base lógica que es, yo no puedo dar lo que no tengo, es decir, si yo se supone que le voy a dar algo muy bueno a mi prójimo, me tengo que amar mucho. O si quieren, una taza no puede derramar lo que no tiene. Es decir, una taza vacía no tiene nada que ofrecer. Si yo no me amo nada, ¿a quién voy a amar? ¿Qué le voy a dar al otro? Claro. Entonces, amarme tal cual soy, con mis luces, con mis sombras, por eso requiere de un otro también que sepa favorecer ese proceso a través de la aceptación, ¿no? Una sociedad más compasiva es eso. Una sociedad donde manifestar la sombra es castigado, o un lugar, todo lo hace mucho más difícil. Por eso, otro gran teólogo y sacerdote católico es Henry Nouwen, y él desarrolló todo un trabajo enorme de la sombra y del sanador herido a partir de su propio trabajo con su homosexualidad. Hay que ser muy valiente en algunos casos para salir en una sociedad que castiga tanto, para salir de... ¿Por qué se dice, ¿no?, de la gente que es homosexual, salir del closet, ¿no? Porque eso es salir, es de alguna manera exponer la sombra y autoaceptarse. Pero es un proceso dolorosísimo. Carl Jung decía, es el proceso más doloroso, por eso muchos le huimos despavoridamente, ¿no? Voy a ir avanzando. No estaba María Antonieta. Porfa, María Antonieta, si querés compartir. Sí, creo que ya ustedes han dicho todo, pero lo que entiendo yo es que la psicología le aporta a la religión un elemento nuevo que es el sí mismo, ¿verdad? Es un análisis más de el sí mismo y su evolución. Y creo que es la psicología la que enriquece la religión. Creo que, para resumir, los 7 pecados capitales, que era tratar de acallar todos los vicios que podíamos nosotros caer, y para eso se fundamentaron las reglas y se fundamentó todo en una vía de hacernos cada vez más responsables. Creo que ahora lo que estamos viendo es que no fue el castigo la vía de ayudar a desarrollar ese sí mismo, sino que realmente por ahora estamos viendo que el amor es la mejor vía para buscar que esos pecados no sean tan exagerados en la vida cotidiana de cada ser humano. Entonces creo que lo que hay es un cambio de paradigma buscando atender el sí mismo primero para poder realmente llegar a Dios, como decía nuestra amiga compañera, y llegar al compañero, ¿no? Llegar al otro, como ella dijo, tal cual como ella dijo, lo volteó Lawrence. Y yo creo que sí, pues caminamos entre la psicología y la religión, buscando un concepto más parecido cada vez más a lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que yo entiendo. Muchísimas gracias, María Antonieta. Muy lindo lo que decís.
Y realmente es un poder aceptarnos tal cual somos y amar tal cual somos y poder desde ahí reconocer nuestras sombras y reconocer, ¿no es cierto?, esto de no preocuparnos tanto por la paja en el ojo del otro, sino en nosotros mismos. Fíjate que cuando hablabas recién de los 7 pecados capitales, ¿sabés dónde tienen origen, como los conocemos hoy, los 7 pecados capitales? Bueno, en esas pasiones, así las llamaban los padres y madres del desierto, que se fueron, fíjate, no buscaron destrozar a los romanos, se fueron ellos al desierto a trabajar esas pasiones. Y esas pasiones luego, o sea, originariamente eran unas 8 o 9, que se ven reflejadas en una herramienta presente en el cristianismo, una herramienta de tipo psicológico, de autoconocimiento, en la que me he certificado en su momento. Y la conozco muy bien, por eso lo menciono nada más. Que es el eneagrama. Las 9, o sea, el eneagrama parte de la base de cada uno de nosotros tiene una herida de la infancia, que puede ser de abandono, que da lugar a, por ejemplo, la vanidad, o de haber crecido en conflicto, que da lugar a, por ejemplo, en conflicto puede dar lugar a la lujuria, y así por el orden, ¿no? Quizá en este momento, bueno, la asociación de cada pecado con cada eneatipo no lo recuerdo en detalle, ¿no? Pero está establecido, ¿no? Cada personalidad responde a una pasión, ¿no?, que es este pecado capital. Y esa pasión tiene origen en una herida típica de infancia, que puede ser de abandono, de conflicto permanente, que puede ser de abuso, que puede ser de distintos tipos, ¿no? Y de ahí salieron 9 tipos de personalidad, y claro, todos, ¿no es cierto? Si yo me paro, voy a ver en el otro la parte mía que no veo, que yo mandé a la sombra con una cierta herida de la infancia, mandé a la sombra. Si a mí me enseñaron, ¿no?, que solo valía si me sacaba 10 siempre, si no, para mi mamá no tenía ningún valor, voy a dejar de ver, o me va a molestar todo aquel que no se comporte como yo, digamos, que piense que yo lo voy a percibir como un relajado, porque es mi propia sombra de las ganas que tengo de estar relajado, o de ser menos autoexigente conmigo mismo, ¿no? Entonces, pero no es sencillo esto, verlo, y es un trabajo de toda la vida. Tampoco es algo... Kimna Taraya, de la que voy a mencionar ahora brevemente, que es una oblata de la comunidad y escritora, y formada en acompañamiento espiritual, citaba, ¿no?, una cita, no me acuerdo de quién, que en su libro último, que se llama justamente Danzando con mi sombra, que dice: crean en los que buscan la verdad, desconfíen de los que dicen haberla alcanzado. Y yo creo que eso es algo, y volver a la humildad, ¿no? Es nunca vamos a, o sea, si fuéramos luz pura, si conquistáramos completamente nuestra sombra, no estaríamos aquí. Para eso estamos aquí en esta encarnación, hechos carne en este mundo, para recordar la luz, para volver a casa, para volver al Padre. Y eso es un trabajo.
Bueno, voy a seguir porque les quería decir, hoy necesito cerrar y 25, porque muy puntualmente me pasan a buscar. Así que voy a seguir, sí, y después hacemos una breve reflexión juntos. Entonces, muy buenos alumnos tengo, en conocimiento de Evangelio se sacaron un 10, porque yo había seleccionado justamente como las dos cosas más emblemáticas, aunque van a encontrarlo todo el tiempo en la prédica de Jesús, la referencia a la no dualidad y la referencia a la sombra, ¿no? Ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, Mateo 7:3, y el que entre vosotros esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Entonces, ¿qué verían esa gente en María Magdalena que les daba tanta rabia, ¿no? ¿Qué verían, ¿no? Como el Señor que dijo, me hubieras dicho antes, ¿no? Porque el otro que parecía más licencioso entró al cielo también. Ahora, ¿se acuerdan que charlamos de Etty Hillesum en algún momento, ¿no? Para los que no la conocen o no estuvieron en la charla o en la práctica donde hablamos de Etty, es una mística contemporánea, judía de origen, pero que eligió el cristianismo como, y las escrituras cristianas como su camino místico. Murió muy joven en Auschwitz, y ella vivió así. Para mí el valor que tiene siempre los testimonios de Etty es que no los dijo desde un escritorio cómodo escribiendo en su casa en París, sino desde Auschwitz escribió todo esto, ¿no? O sea que estaba viviendo en carne propia la oscuridad más tenebrosa que se puede uno imaginar, que fueron los campos de concentración durante el nazismo, durante el Tercer Reich. Y ella dijo, realmente no veo otra solución que girar hacia adentro y erradicar toda la podredumbre allí. Ya no creo que podamos cambiar nada en el mundo hasta que primero nos cambiemos a nosotros mismos. Y esa me parece la única lección que se puede aprender. Yo no subestimaría esto de que es la única lección, ¿no? Yo no sé ustedes, yo llegué a un momento de mi vida que medio que me cansé ya de quejarme tanto del gobierno, criticarlo, criticar a aquel, criticar a otro. El problema es mi jefe, el problema es el gobierno, el problema es mi mujer, el problema es... Y es mucho más útil el trabajo sobre uno mismo y de generar una mirada compasiva, que creo que es lo que está faltando mucho, ¿no? Porque en esa, o sea, cuando empezamos a servir, y hoy, si alguno va a misa, habrá escuchado las lecturas de hoy, la de Josué a los israelitas, la de San Pablo, y la de Jesús, ¿no? Cuando pierde unos cuantos apóstoles porque les dice, mirá, el trabajo es duro y es para adentro, más o menos eso les dice. Es decir, hay que cambiar muchos hábitos para entrar en el reino, para vivir. Ahora, el premio es la paz, es la salud. Cuando estamos tan ávidos de poder, de dinero, de luchas sociales, políticas, estamos literalmente sirviendo a esos dioses, al dios poder, al dios dinero, al dios... y estamos matando a la vida que está dentro nuestro y al planeta. ¿Se dan cuenta de eso? Que una vida así ya no vale la pena vivir. Y hace 2 semanas sale el reporte del Comité Intergubernamental para el Cambio Climático y dice, todos los problemas que tenemos del clima los causó el hombre con sus conductas, y estamos no en rojo, en recontra rojo vivo. No es que necesitamos medidas para dentro de 10 años, las tendríamos que haber tomado hace 20 y ya estamos complicadísimos como humanidad.
que quiero decir es, seguimos buscando soluciones afuera, conquistando mercados, depredando, ¿no?, naturaleza, océanos, entre nosotros, agrediéndonos permanentemente, en lugar de el camino interior. Y respecto del camino interior, como para ir cerrando, habla este libro que tiene mucho que ver con la meditación y está traducido y estamos viendo de que se pueda distribuir acá en Argentina. Creo que en ebook lo pueden conseguir, si no en España se puede pedir, pero hace muy poquito se tradujo, ¿sí? Muy poquito. Y ya les decía quién es Kim, y ella en este libro les voy a compartir algunas reflexiones que tienen que ver con la práctica de la vida contemplativa y de la meditación respecto de la sombra, ¿no? Ay, perdón. Jung también decía, lo que aceptas te transforma, lo que niegas te somete. Si yo niego y que soy un poco de llegar tarde y me torturo porque siempre llego tarde, en vez de aceptar, y bueno, sí, mi naturaleza no es así tinta china, mi naturaleza es más bien tipo impresionista. ¿Vieron los cuadros impresionistas que todo es difuso? Y bueno, voy a esforzarme desde la compasión por llegar puntual por los otros, pero los otros también que sean compasivos conmigo. Y si no les gusta y se enojaron, bueno, rezaré por ellos, no sé, bueno, pero no voy a tratar de yo castigarme de más porque, bueno, me tengo que aceptar, ¿no? Iré cambiando con el tiempo, quizá no cambie nunca, pero este soy yo y no lo hago a propósito y tampoco es terriblemente malo, ese tipo de cosas, ¿no? Lo que aceptas te transforma, lo que niegas te somete. Y quizás, ¿no?, al darme cuenta, soy impuntual, puedo empezar a ver el daño que le causa a los demás, o la molestia o el inconveniente que le causa a los demás siendo impuntual, por ejemplo, y ahí comienza la transformación. Entonces, ahí está. Algunos pasajes de Bailando con tu sombra. El viaje hacia el interior, esta es una cita de William Butler Yeats, un poeta británico. El viaje hacia el ser interior no es el importante, es el único. Necesitamos escuchar al sonido más allá del silencio. Miren, ya les digo, ¿no? Yo no es que hice una vida de monje y de absoluto, renuncia al mundo, al contrario. Sigo siendo un hombre activo en el plano de la consultoría de empresas y fui ejecutivo 30 años. Pero ¿saben qué? Cada día veo que, y cuando miro cómo está el mundo y cómo estamos interiormente los seres humanos y socialmente, esta cita me parece más importante tomarla muy en serio. Tratar de comprender que es cierta. A mí, o sea, yo he comprendido que es muy cierta. Y esto creo que lo decía también María, de algún modo, en otras palabras al principio. El viaje hacia el ser interior no es el importante, es el único. Necesitamos escuchar el sonido más allá del silencio. Luego, debemos permitir que la luz brille desde esta realidad más alta. Esto lo dice Kim, ¿no? Esto ya no es una cita. Debemos permitir que la luz brille desde esta realidad más alta hacia adentro de nuestra realidad ordinaria, de manera que nuestra visión se vuelva iluminada, clarificada y balanceada. O sea, poder salir de la dualidad, yo no soy perfecto, pero me hago el perfecto porque la afuera quiere que yo sea perfecto, requiere, no es algo que uno lo haga razonando, haciendo cálculos o de alguna otra manera. El permitir brillar esa luz, por ejemplo, a través de la meditación, es algo que la realidad más alta, o permite a la realidad más alta brillar hacia nuestra realidad ordinaria e iluminarla. Y por último, al traer al plano consciente los impulsos inconscientes, al reconocerlos y aceptarlos,
ocurre un cambio profundo, a menudo sin que lo notemos. No ocurre de la noche a la mañana, pero es un proceso lento y gradual que de manera imperceptible nos modifica. Monburquet advierte, ¿no?, sobre los riesgos de no hacer el trabajo de integración de la sombra en nuestra salud física, psíquica y espiritual. Así que esto es trabajo con la sombra. Otros autores trabajaron mucho, incluido el propio Jung, ¿no?, los sueños como fuente de trabajo para la sombra, ¿no? Poder registrar los sueños cuando nos los acordamos, ¿no?, e interpretarlos. Con la ayuda de algún especialista, hay muy buenos libros. Y también, bueno, el trabajo consciente sobre la humildad que hablábamos la vez pasada, por ejemplo, y la escucha del otro, y como somos comunidad, el poder crear un espacio seguro donde podamos decirle al otro lo que vemos sin lastimarlo. Otra cita de Jung es: domine todas las técnicas, conozca todas las teorías, pero cuando toque un alma humana, sea simplemente otra alma humana. Creo que un espacio con esas características puede ser muy nutricio para trabajar lo de la sombra, y muy liberador y muy compasivo. Yo no sé si lo conocen a Sergio Mancini, pero es un ex sacerdote católico que muy cercano a la comunidad, especialista en Jung, y con él estamos trabajando en un espacio de trabajo, en un taller, para ofrecer, es algo que les interesaría, aprovecho y hago el sondeo así. Es trabajo duro, es trabajar con la sombra, a veces no es sencillo. Pero bueno, si Dios quiere, pronto lo estaremos acercando, lo queremos preparar muy bien y que sea realmente útil para los que sufrimos por tener, ¿no?, en la olla de cocción a presión a esa sombra y no poder integrarlo. Bueno, muchísimas gracias. Nos quedan un par de minutos, no queda mucho, pero bueno, gracias Gabriela por el comentario. Hermoso esto que decís, gracias por recordarme que lo que no me gusta del otro es lo que todavía no aprendí a amar en mí. Bueno, gracias a vos, pero sí. Y no es sencillo, porque o sea, lo mandamos al inconsciente hace mucho, ¿no? De Monburquet decía: nos pasamos la mitad de la vida mandando a la sombra cosas para ser aceptados, y la segunda mitad de la vida la dedicamos a recuperarlas, a traerlas de vuelta del cuarto de atrás. Y es una linda imagen, nos pasa a todos. Sí, María Rosa, por favor, dime. Nada, simplemente que el padre Estéfano, en el buñuelito del 24 de julio, es Sí. una joyita, porque lo que hemos estado hablando. No sé si me da tiempo a leértelo. La luz en sí misma no tiene sombra, pero la sombra siempre tiene luz. La sombra surge de los objetos de las cosas iluminadas. Lo mismo vale para nuestra vida espiritual, para nuestro ser, para nuestra esencia. Somos luz, y esta luz que somos ilumina también nuestras partes oscuras. Y ahí, donde nos damos cuenta de la sombra. Pero si vivimos desde esta luz que somos, ¿qué problema hay? Hasta las sombras nos ayudan a comprender que somos luz. Vivamos siempre desde esta luz y todo se iluminará. Ánimo, solo el amor es real. Hermoso. Gracias. Es del 24 de julio. Estefano es un fenómeno. Gracias. Un fenómeno. Hermosa. Gracias, María Rosa. Bueno, hemos charlado a lo largo. Me voy a despedir, les pido disculpas hoy de cerrar unos 5 minutos antes. Les mando un abrazo muy grande, les deseo un hermoso domingo y nos veremos, si Dios quiere, el domingo próximo. Abrazo muy grande. Y gracias.